Empezamos, Juanjo, entonces. Bueno, ¿me escuchan bien, no? ¿Todos? Perfecto. Bueno, a mí me tocó dar la clase de evaluación preanestésica, ¿sí? Empiezo. Bueno, primero, temas a desarrollar de lo que vamos a hablar a lo largo de toda la presentación, de lo que serían todo lo que son, lo que le vamos a ir haciendo al paciente en justamente toda esta intervención, que es saber primero sus datos personales o filiatorios, el diagnóstico por el que el paciente va a realizar la intervención, sea quirúrgica o no, intervenciones previas que ha tenido, ¿sí? Lo mismo quirúrgicas o no, pero principalmente toda intervención que tuvo algún tipo de anestesia, sea alguna anestesia general, algún bloqueo neuroaxial o alguna sedación. Medicación actual, ¿sí? Que está tomando el paciente o que tomó el paciente. Todo lo que es la alergia del paciente a algún tipo de comida o algo con respecto a algún fármaco. Observaciones que hayamos visto acerca de lo mismo, todo lo que son comorbilidades que vamos a preguntar. Luego vamos a pasar a lo que es un análisis bastante intenso de lo que es el tema de la vía aérea, ¿sí? Luego el aparato respiratorio, cardiovascular, todo lo que son los análisis de laboratorio, o por lo menos los que más nos interesan a nosotros, saber o no si tenemos que pedir un nomoionograma. Luego la clasificación que le damos nosotros acerca del ASA, la anestesia que en teoría le vamos a propiciar al paciente, o por lo menos una o dos propuestas que le vamos a hacer, y luego lo que le vamos a solicitar, lo que le vamos a indicar, y por último lo que es el consentimiento informado, ¿sí? Del paciente. Bueno, primero, para empezar, obviamente, es definir qué es la evaluación preanestésica, que es justamente el conjunto de evaluaciones principalmente clínicas que principalmente nosotros médicos vamos a hacer, con el objetivo principalmente de conocer al paciente antes de que llegue al quirófano. Lo ideal, lo que decían justamente tanto el libro como distintos papers, es hacerlo no un día antes, sino de una semana, por lo menos antes, así al paciente lo conocemos. La intención o el objetivo no es uno, sino que son muchos. Como vuelvo a repetirles, es conocerlo al paciente, conocer sus comorbilidades, conocer si ha tenido alguna intervención previa y si ha tenido algún inconveniente con la misma, que nos ayude a nosotros a tomar directivas o directrices para mejorar justamente nuestra anestesia en el momento de la intervención quirúrgica. Disminuirle al paciente la morbimortalidad, ¿sí? Al saber justamente algún tipo de comorbilidad o alguna afectación que pueda tener en la vía aérea, y sacando meramente lo médico, principalmente hacer una anamnesis al paciente y más que nada bajarle la ansiedad al paciente al momento de llegar a la cirugía, ¿sí? Se ha demostrado y se vio que una buena evaluación preanestésica le disminuye mucho la ansiedad al paciente, y eso ha demostrado mejores resultados posteriores a la intervención. Bueno, esto es más de lo mismo que estoy diciendo. Objetivos, como les estaba diciendo. Fíjense que el punto 2 que dice disminuir los riesgos asociados con el periodo perioperatorio de complicaciones tales como son las pulmonares y las cardíacas posoperatorias, al haber hecho justamente un buen análisis clínico y una buena anamnesis del paciente en curso. Este cuadro me gustó bastante, que nos plantea el hacer o no hacer justamente una evaluación preoperatoria indicada.
En el momento en que nosotros hacemos una buena evaluación preoperatoria, nos puede separar en 3 caminos. Si esa evaluación preanestésica o preoperatoria es correcta, vamos a proseguir la cirugía, ¿sí? Según lo previsto, o nos puede pasar que en el momento en que nosotros estamos haciendo dicha intervención, veamos que el paciente tiene ciertas enfermedades o ciertas comorbilidades o distintos aspectos que nos hacen a nosotros retrasar la cirugía. ¿Cuáles pueden ser esos? Un montón, desde, por ejemplo, si el objetivo nuestro es hacer un bloqueo neuroaxial y vemos que en su laboratorio tienen menos de 50.000 plaquetas, que luego después lo voy a decir de nuevo, la idea de hacerle un bloqueo no se recomienda. O el otro camino es aplazarle la cirugía, como puede pasar, por ejemplo, en una cirugía, por ejemplo, de tórax, en aquel paciente, por ejemplo, tiene un EPOC moderado severo, en el que justamente tiene un patrón restrictivo, y nosotros, por ejemplo, la idea de la cirugía es una resección pulmonar. Claramente ese paciente no se va a bancar la cirugía debido a la comorbilidad de EPOC que tiene, y generalmente, o lo que se puede proponer es aplazar la cirugía y hacer un tratamiento no quirúrgico, porque obviamente el fin de la cirugía no va a ser el que le estamos indicando, o no le va a mejorar, mejor dicho, la calidad de vida del paciente. Bueno, lo que es lo primero a lo que le vamos a consultar, o la anamnesis que le vamos a realizar al paciente, que son todos los datos filiatorios, nombre y apellido, sexo, edad, peso, talla, en qué servicio está internado, la sala y la cama, y el número de historia clínica, que bueno, es el DNI o el pasaporte del paciente a tratar. Bueno, con respecto a los antecedentes anestésicos, que es lo que estábamos hablando, en el momento que nosotros le vamos a consultar si tuvo alguna anestesia o alguna sedación previa al paciente, no tenemos que olvidarnos principalmente lo que son, por ejemplo, náuseas y vómitos el día posterior a la intervención quirúrgica. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento en que el paciente nos refiere que luego de una intervención anestésica tuvo mucho náuseas y vómitos, nosotros podemos hacer estrategias para justamente paliar esto a posterior a la cirugía. Mismo, y lo que hacía mucho hincapié era el tema de la hipertermia maligna, que es una entidad no muy frecuente, pero que puede ser desencadenada por fármacos como la succinilcolina, la cafeína o algún anestésico inhalatorio, que le preguntemos acerca de esto tanto al paciente, o como si tuvo algún antecedente familiar de hipertermia maligna, como para tenerlo o anotarlo en el caso de dicho paciente cuando llegue a la intervención. Mismo complicaciones postoperatorias, como puede ser dolores musculares o dolores de espalda posteriores a un bloqueo neuroaxial. Otro de los temas importantes, o por ahí más controvertidos que he visto, es el tema de la medicación que está tomando cada paciente, y que vamos a hablar en qué casos podemos seguir, ¿sí? O en qué casos retirar, y algunos fármacos que he visto que tienen controversias, ¿sí? Con respecto a los fármacos, lo traté de dividirlos más o menos en sistemas, ¿sí? Que van a actuar. Empecé por los cardiovasculares, como tienen ahí la lista, todo lo que son beta bloqueantes, no hay problema con que se continúen, pero sí obviamente tener en cuenta que todo lo que son beta bloqueantes, si lo retiramos rápido antes de la cirugía, los pacientes pueden llegar a hacer una taquicardia refleja o una hipertensión arterial, por eso lo vamos a continuar, pero recordemos que en el momento del monitoreo el paciente va a tener una frecuencia cardíaca mucho menor, dado que está tomando beta bloqueantes, ¿sí? Bueno, podemos continuar los agonistas alfa, que se pueden utilizar no como primera línea, pero en hipertensión arterial, todo lo que son bloqueantes cálcicos, diuréticos. Tema no menor de los diuréticos es principalmente lo que son todos ahorradores de potasio, pedir un homodinograma si queremos hacer un control más estricto para ver principalmente el potasio, ¿sí? Para ver su valor entre 3,5 y 5 si no lo erra su valor normal. Y también podemos continuar todo lo que son las estatinas. Tema importante que vi, y vi dos escuelas, es el tema de los IECA y ARA2.
principalmente todo lo que son pacientes que están intervenidos, por ejemplo, en hipertensión, que de primera línea los IECA o ARA2, si no los tolera. El problema es que el sistema cardiovascular se va a regir por 3 sistemas, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático y principalmente todo lo que es la volemia o el retorno venoso del paciente con todo lo que es el péptido natriurético atrial o auricular. Si el paciente está tomando IECA o ARA2, obviamente todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo tiene inhibido, y nosotros, el simpático, con la anestesia generalmente lo tiene también abolido. Entonces se va a encargar su sistema cardiovascular de regir por un sistema solo, entonces puede ser que el paciente se hipotense muy rápido o tenga hipotensión. Entonces lo ideal es tener vasopresores a mano para justamente esa hipotensión, paliarla para que justamente no nos pase. Ahora, todos los pacientes que tienen una TA normal, se podría suspender el IECA o ARA2. Ahora, todos aquellos pacientes que por ahí tienen una hipertensión ya grado 2 o grado 3, se recomienda que el IECA no lo retiremos y lo continuemos dado los niveles de hipertensión que tiene o los valores de tensión arterial que tiene. Bueno, todo lo que son fármacos gastrointestinales, ahí que podemos continuar, por ahí el más conocido que vemos a común son los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Todos los que son broncodilatadores inhalados, principalmente todo lo de la línea de agonistas betas o anticolinérgicos para el asma, inhibidores de leucotrienos también, y tendríamos que retirar las teofilinas que, como dice ahí la noche anterior a la cirugía, que no son muy utilizadas para el asma, no son de primera línea, pero bueno, lo puse por las dudas. Todo lo que son ACO, ¿sí? ACOs orales, lo podemos continuar, ¿sí? Ver el tema, obviamente, del riesgo tromboembólico alto, principalmente tercer y cuarto grado de progesteronas. Todo lo que es el terapia de reemplazo hormonal lo podemos seguir. Y la tiroxina o levotiroxina, ¿sí? En pacientes hipotiroideas principalmente, la podemos continuar. Lo que te dice es que la vida media de la levotiroxina es larga, ¿sí? Creo que eran 7 días, así que no habría inconveniente para continuarlo. Para, como dice ahí, darlo el día anterior a la intervención. Todo lo que son fármacos antidiabéticos, principalmente me voy a hacer hincapié en lo que es la metformina, que generalmente es el fármaco que más se consume, ¿sí? Que lo principal es retirarlo, ¿sí? Y se hace control principalmente con insulina, tener o hacer mucho hincapié en el tema de la posible acidosis láctica que puede hacer la metformina en el caso de que el paciente lo siga tomando o en el caso de la anestesia. Bueno, ahí hice tipo un resumen de los que podemos continuar: levotiroxina, anticoagulantes. Ahora puse un par de cuadros de anticoagulantes resumidos. Todo lo que son antiarrítmicos, benzodiazepinas, antidepresivos, anticonvulsivantes y antipsicóticos como el haloperidol. Ahí le puse justamente suspender en un resumen, pero ahora le voy a pasar una que me parece un poco más resumido y mejor explicado, que es esta, ¿sí? Todos los fármacos que actúan a nivel de la hemostasia. Leerla me parece algo que no lo vamos a olvidar bien rápido, pero me pareció piola pasarla. Este cuadro me lo pasó Marti, así que la voy a agradecer, obviamente. Me pareció piola y fácil para que tengamos a mano todo lo que son las heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular, y todo lo que es acenocumarol, los nuevos antiagregantes, ¿sí? Dabigatran, rivaroxaban, etc. Fíjense que arriba le dice los tiempos en seguridad de la última dosis, en punción y retiro de catéter, y lo mismo en reinicio de la dosis, ¿sí? O sea, qué dosis y cuánto tiempo podemos para reiniciarla, dichos fármacos. Acá también puse un par de fármacos anticoagulantes orales para repasar un poco y hacer un poco más de hincapié en todo lo que son glucocorticoides. No olvidemos, ¿no?, que todos aquellos pacientes que toman corticoides de manera crónica tienen inhibido el eje, obviamente hipotálamo, hipófisis y adrenal,
y en todo lo que son intervenciones quirúrgicas, que es una situación de estrés mayor a la que vive el paciente normalmente, obviamente la cantidad de glucocorticoides que va a necesitar el cuerpo es mucho mayor. Entonces, es el tema de la suplementación de corticoides y en qué casos, que fíjense que ahí les dice insuficiencia adrenocortical conocida, pacientes con signo de síndrome de Cushing y pacientes que han tomado más de 10 miligramos día de prednisona o por equivalencia, como conocemos, dependiendo de la potencia de mineralocorticoide o glucocorticoide, durante los últimos 3 meses. Bien, y ahí abajo está planteado en qué momentos, qué situaciones son de menor, moderada o gran cirugía para ver justamente la cantidad de estrés y la pauta que vamos a tomar para suplementar dicho corticoides para el paciente. Tema alergias, obviamente vamos a preguntarla. Recordemos que los fármacos que nosotros vamos a utilizar o que podemos llegar a utilizar presentan algunos productos que el paciente puede ser alérgico, como por ejemplo puede ser el huevo y la soja que conforman el propofol y el pescado por la protamina. Hacer hincapié si el paciente en algún momento ha tenido algún edema de glotis. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado en todo lo que son fármacos histaminoliberadores, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el atracurio, y si no le erro también la morfina, pero le puedo estar errando acá, no me acuerdo. Entonces, en esos momentos hay que tener cuidado preguntándole y tomando la mejor acción posible para no utilizar dichos fármacos histaminoliberadores. En dichos casos es piola tener alguna adrenalina cargada, ¿sí? Por el caso de que se presente otra situación de alergia en el momento de la cirugía y se podrían utilizar, si la vamos a intubar, tubos más chicos para dicha paciente. Tema de alergia al látex, que lo hablaba el libro ahí, lo ideal es que si la paciente presenta algún antecedente de alergia al látex, se charle esto y se plantee que la cirugía sea en el primer turno de la intervención quirúrgica para que justamente todo lo que es el quirófano no esté contaminado. Sacando esto, todas las alergias que nosotros conocemos, antibióticos, principalmente todo lo que son las penicilinas y derivados de las penicilinas como minopenicilinas, y lo que te decía el libro es que lo ideal es que solicitar alguna valoración a un alergista para que obviamente tome algún conocimiento o alguna intervención más adecuada en este caso. Comorbilidades, todas las que ya conocemos, cardiovasculares, pulmonares, todo lo que son apneas obstructivas del sueño, ¿sí? Por el tema de si lo tenemos que intubar al paciente, que esto no lo va a dificultar. Fumadores, trastornos endocrinos, renales, hepáticos, hematológicos, neurológicos, musculoesquelético y tejido conjuntivo, afecciones oncológicas, trastornos hereditarios y deficiencias, y no olvidar pacientes con sobrepeso y obesidad. Bueno, dato no menor, el tema de la evaluación de la vía aérea para nosotros saber a qué paciente nos vamos a presentar en el momento de que entramos a quirófano. ¿Qué vamos a evaluar acá? ¿O cuál es el objetivo? Ver qué tan fácil o qué tan difícil va a ser si en algún momento nosotros tenemos que intubar al paciente o si directamente la anestesia sugerida justamente es una anestesia general. El tema de la evaluación de la vía aérea, no hay un sistema o no hay un test predictivo que nos vaya a decir esta vía aérea es difícil o esta vía aérea es fácil, sino que es un conjunto de test que nosotros vamos a hacer para que en conjunto nos ayuden a decir tenemos una vía aérea más fácil, por así decirlo, o más difícil para la intubación. Dentro de eso, todo lo que conocemos, el tema de la apariencia de su cuello, cómo es su cuello, si es un cuello largo, es un cuello corto, es un cuello gordo, es un cuello delgado, la movilidad de todo lo que es tanto la cabeza como su cuello, si se encuentra en buen estado o tiene alguna afectación que nosotros le podamos preguntar. El estado bucodental, si utiliza prótesis, si tiene dientes que están en buenas condiciones o están flojos, ¿sí? Y si tiene alguna evaluación de la vía aérea al tema de si presenta alguna obstrucción a lo que es orofaringe o a nivel laringeo, porque por ejemplo tiene algún tumor o como en el otro caso, el otro día creo que Laucha tuvo una operación de, no me acuerdo si era un tumor de orofaringe o
hipertrofia adenoidea, que obviamente nos va a dificultar el momento de la intubación. Dentro de los test predictivos, como estaba hablando, bueno, de los que ya conocemos, como es Mallampati, que presentamos del 1 al 4º grado. Esto lo visualizamos a la apertura de la cavidad bucal y la salida de la lengua por parte del paciente. Lo ideal sería que el paciente lo haga sentado y con buena luz para que nosotros lo podamos observar bien. Los grados van a depender de la visualización del paladar blando y úvula. El 1 es en el que vemos todos los pilares de justamente el paladar blando y la faringe y la úvula, y a medida que vamos creciendo en grado, fíjense que obviamente el paladar lo vamos cada vez viendo menos, y ni hablar de la úvula, y obviamente esto, ya lo que es grado 3 y grado 4, dificultan, o sería tips para lo que es vía aérea dificultosa. Luego tenemos la distancia tiromentoniana, obviamente es la distancia del cartílago a nivel del cartílago tiroides, ¿sí? Cartílago único impar de la laringe a lo que es el mentón, y se mide en centímetros, clase 1, clase 2 y clase 3, dependiendo el punto de corte, más o menos son 6 centímetros menor, lo que es o ayuda a hacer una vía aérea dificultosa. La distancia externo-mentoniana, obviamente de lo que es a nivel del manubrio external al mentón de nuevo, donde el punto de corte hablamos de 11 a 12, ¿sí? O mayor ya hablamos de una buena medida. Y tenemos además lo que son las distancias interincisivos, tanto lo que son los incisivos superiores como inferiores. El problema que decía era qué pasa si un paciente viene sin dientes, ¿sí? En una anodoncia, lo que le medimos es lo mismo, pero a nivel de encía superior e inferior, ¿sí? Como punto de corte ahí, de 2,5, 2 sería para abajo dificultosa, y más de 2,5 a 3 ya estamos hablando de una medida aceptable. Y la otra es el tema de la protrusión mandibular, o lo que también podemos llamar retrognatia, ¿sí? Que vemos cuánto puede justamente llevar el mentón para adelante, o todo lo que es los dientes inferiores hacia adelante de lo que son los superiores, ¿sí? Otro test que se puede hacer, que ahí no lo hice, es preguntarle al paciente si se puede morder el labio de arriba, que en muchos casos por ahí no llegan, o sí, al revés, llegan sobrados, por así decirlo. Bueno, acá hice un resumen como les estaba diciendo, no hay un test indicativo de vía aérea fácil o dificultosa, sino es un conjunto de estos, y ahí le puse todo lo que son los elementos justamente a explorar en el momento en que nosotros vamos a hacer esa exploración física del paciente para hacer hincapié en la vía aérea. Bueno, pasando esto, pasamos a todo lo que es el aparato respiratorio, ¿sí? Obviamente que el aparato respiratorio es importante porque nosotros nos va a importar, obviamente, cómo se encuentre el paciente y qué comorbilidades vamos a tener. Dentro de las comorbilidades, nosotros vamos a ver si en ese momento dichas comorbilidades nos hacen a nosotros pensar de si tenemos que pedir algún estudio más, como puede ser una radiografía de tórax o una espirometría. En un paper decía que la radiografía de tórax, como la espirometría, hacerlas de rutina no serían un buen accionar, y no es mucho lo que nos brinda en el momento de tratar a toda la población, sino sí en el momento de hacerlas en determinados puntos, como puede ser algún caso de POC severo moderado. ¿Para qué nos va a servir esto? Para nosotros darnos datos, ¿sí? Como es la espirometría, para hacernos hincapié de que, por ejemplo, en un paciente de POC moderado severo, le vamos a hacer una espirometría para saber cómo es su patrón restrictivo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros en el momento de setear la máquina, de aumentar la relación inspiración, en vez de 1 o 2, como hacemos normalmente, a 1, 2,5 o 3,
debido a que el paciente está con un patrón restrictivo y si nosotros le damos más tiempo de justamente de expiración, lo ayudamos al paciente con su patología de base que tiene. No solo es la única situación para pedir, sino como ahí tienen neumonectomías, cirugía de tórax, que nos hacen a nosotros pensar en situaciones donde nosotros una espirometría nos va a dar mayor dato de lo que tenemos al ser la evaluación preanestésica para un futuro ver si podemos cambiarle algo en el momento de la situación quirúrgica. Con respecto al aparato cardiovascular, vi disquisiciones acerca de esto en el momento de qué hacer y cuándo no hacer, pero se sabe que todo paciente con alguna afección cardiovascular, más allá de que no tenga una intervención cardíaca en el momento de la operación, tienen 2 a 3 veces superior las complicaciones o el riesgo de muerte que una persona que no tiene ninguna intervención o ninguna afección cardiovascular. ¿Qué pedir y cuándo pedir? Les puse ahí un cuadro si no lo erro, está en el Miller. El electrocardiograma sería a partir de los hombres a partir de los 40 años. Luego, fíjense que a partir de los 65 indicaríamos un hematocrito, creatinina y etcétera, y más en pacientes mayores de 75 años. Luego, en otro paper vi que el electrocardiograma lo piden en pacientes mayores de 65 años, pero bueno, tomé esto del Miller y bueno, ahora no sé, me dirán si está bien, está mal o cómo lo haríamos. Y no olvidarse en pacientes mujeres, más allá de que no sea cardiovascular, el tema de embarazo en personas obviamente fértiles. Tema riesgo quirúrgico fue de las cosas que más me costó encontrar y que realmente no encontré y tomé lo que hacemos en el hospital, porque el riesgo quirúrgico que vi tanto del Miller o los distintos papers no eran los que hacíamos, entonces bueno, acá tuve que copiar o pegar porque no encontraba por ningún lado, y los que hacemos o los que nos mandan justamente en cardiología es el tema de grado 1, 2 y 3. Grado 1 es aquel paciente que puede aguantar ese riesgo quirúrgico durante 6 meses. El paciente con un grado o un riesgo quirúrgico grado 2 puede estar con ese riesgo durante 3 meses, que no se lo tenemos que repetir, y ya el paciente que tiene un riesgo grado 3, necesitamos que el cardiólogo se encuentre en el quirófano en el momento de la intervención quirúrgica. El tema de la indicación, como les dice ahí, es dependiendo de la edad, pero bueno, obviamente en pacientes con enfermedades cardiovasculares o con alguna morbilidad o dependiendo de la edad también, se lo vamos a pedir. Tengo entendido que se lo pedimos a todo, no sé si eso es así, dígame, por lo menos eso es lo que yo había entendido. Tema de laboratorio, que le damos muchísima importancia, principalmente a todo lo que son pruebas de coagulación y recuento de plaqueta. Lo vamos a pedir en todos los pacientes, pero obviamente hacemos hincapié en pacientes con historias conocidas de alguna anormalidad de la coagulación, que usan ACOS o alguna enfermedad hepática o desnutrición, hematocrito de hemoglobina y función renal. ¿Sí? Como le había dicho al principio, el tema de que nosotros vamos a hacer muchos hincapié es el tema del recuento de plaquetas y el porcentaje de protrombina, que principalmente el recuento de plaquetas es 50.000. Por arriba de esos nosotros podríamos hacer algún bloqueo neuroaxial y debajo de eso nosotros, en teoría, está contraindicada la utilización de bloqueos por ese valor de plaquetas. Lo mismo el porcentaje de protrombina, que si no lo erro también es 50, puedo estar errado, ahora me dirán, pero tenía entendido eso, que debajo de 50 estaría contraindicado la intervención del bloqueo neuroaxial. El tema del ionograma, como les dije, pedirlo o hacernos hincapié en todos los pacientes que estén con una medicación con diuréticos, principalmente ahorradores de potasio, y también hacer hincapié en todos los pacientes que están tomando glucocorticoides, que tienen alguna enfermedad renal o suprarrenal, aquellos pacientes que tengan mucha pérdida de líquidos, ¿sí? Como ahí le puse en la preparación colónica para una videocolonoscopía, procedimientos de alto riesgo o en pacientes con arritmias, que obviamente
los cambios de iones pueden llevar a complicar dicha intervención. Tema de la clasificación del ASA, que nosotros lo usamos bastante. Tenemos 6 grados, ¿sí? Tenemos el paciente normal sin comorbilidad, que va a ser un ASA 1. Luego tenemos pacientes, como dice ahí, con una enfermedad sistémica leve. ¿Quiénes pueden ser esto? Un paciente que tenga hipertensión arterial y esté en tratamiento con, por ejemplo, IECA. Recordemos que todas las pacientes que lo vemos en maternidad que sean embarazadas, ¿sí? Son ASA 2, para no olvidarnos. El tema ASA 3 son pacientes con una enfermedad ya sistémica grave, o sea, son pacientes que tienen una enfermedad que ya tiene algún daño en órgano blanco, como puede ser una insuficiencia renal, como puede ser una retinopatía diabética consecuencia de una diabetes generalmente no tratada, o secuelas que podemos ver en el ACV isquémico, ¿sí? Ya yo creo que, o por lo que vi, el gran problema de disquisición es justamente entre el ASA 2 y el ASA 3, por eso lo que decía el ASA es que nos sirven mucho a la clasificación de riesgo para nosotros los futuros anestesistas, pero que también tenía un problema que es muy subjetivo para la persona que lo hace. Luego vemos el ASA 4, ¿sí? Que son generalmente, como puede ser una enfermedad sistémica grave con amenaza constante para su vida, como pueden ser los pacientes politraumatizados que vienen ya complicados, como por ejemplo coagulopáticos. Ya el 5 es un paciente que está en quirófano, pero no se espera que sobreviva, y el 6 ya está declarado por muerte cerebral y se le pueden hacer trasplante de órganos. Bueno, acá justamente puse un cuadro comparativo entre lo que es el ASA 2 y ASA 3, en qué momento pensábamos o lo encasillamos en un ASA 2 y en qué momento lo encasillamos en un ASA 3. Como puse acá, lo que les estaba comentando, la escala de ASA tiene una serie de limitaciones que no tienen en cuenta la posible optimización preoperatoria del paciente, ni el tipo de cirugía, ni los cuidados postoperatorios previstos. Bueno, solicitudes que hacemos a menudo, como son los grupos sanguíneos, factor RH y hemoderivados. Obviamente que esto va a depender de qué intervención se va a hacer, ¿sí? Generalmente nosotros ponemos 2 unidades de glóbulos rojos, pero los hemoderivados va, como vuelvo a repetir, depender de qué cirugía se va a hacer. Si es una cirugía que se sabe que va a sangrar mucho, como por ejemplo me pasó dentro de las primeras veces que era un acritismo, que me dijeron que lo ideal es pedirle 4 en vez de 2, por el riesgo de sangrado de dicha intervención. Si tenemos que hacer alguna intervención pertinente a otros servicios debido a dicho paciente, y podemos pedir cama para UTI o UCO, dependiendo justamente de qué intervención y cómo se encuentra el paciente en dicho momento. Y las indicaciones que vamos a hacer, principalmente hacer hincapié el tema del ayuno, ¿sí? El primer objetivo es reducir lo que es la incidencia de aspiración pulmonar o broncopulmonar. Dentro de una conclusión, o para acordarnos, según lo recomendado, lo que son líquidos claros, o sea, principalmente agua, serían 2 horas, leche materna 4, leche de fórmula 6, y para las comidas había un intervalo entre 6 y 8 horas. ¿En qué variaba? Es la cantidad de justamente colecitoquinéticos o de todo lo que es contenido graso que puede estar consumiendo la persona. Mayor contenido de grasa tengo, mayor va a ser el intervalo, o sea, más cercano a las 8 o 10 horas que va a consumir que va a estar en ayuno el paciente. Y no olvidarse justamente acerca de qué medicación o no suspender, y obviamente el tema de las prótesis, si tiene prótesis móviles, pedirle que se la saque en la intervención quirúrgica. Y por último, el tema de, me pareció piola, cómo dirigirnos al paciente y qué información le dar o no, ¿sí? En el momento de esta evaluación. Hablaba mucho de el acercarnos nosotros y hacer una buena anamnesis y explicarle lo que se le va a realizar al paciente, le disminuye mucho lo que es la ansiedad del paciente al momento de la cirugía y va mejor predispuesto a la misma. La cantidad de información que se le va a dar al
paciente, como dice acá, es lo que ellos desean saber, no dar mucha más información ni mucha menos, sino es lo escueto que al paciente lo deje tranquilo y contento al respecto, ¿sí? Fíjense que me dice la información escrita no se debe utilizar en lugar de las consultas directas, o sea que hacer una información escrita y tirársela por abajo de la puerta no es lo ideal, sino justamente es ir nosotros y presentarnos y conocer al paciente. Que prefieren recibir estimaciones numéricas del riesgo, más allá de que no sé si es lo más recomendado, pero bueno, era lo que planteaba el libro. Y todo lo que son informaciones escritas y en videos pueden ser sí, métodos eficaces para que el paciente entienda lo que se le va a realizar y justamente ayudar a que se encuentre más tranquilo en el momento de llegar al quirófano. Bueno, esto es la bibliografía que más o menos usé. Creo que no me olvidé de poner nada, pero por las dudas, si había alguna duda o querían consultar, igual obviamente el Power lo voy a dejar para todos. Y bueno, nada, a ver si obviamente me confundí algo, que me corrijan, y quería agradecerle tanto a Marty como a Laucha, que obviamente no lo hice solo el Power, me ayudaron mucho ellos y me recomendaron qué poner, qué no poner, y qué tips decir y no decir para que sea una clase más completa. Así que nada, si tienen alguna duda, acá me encuentro. Muy buena, estuvo buenísima, Juanjo. Yo quería agregar algunas cositas que por ahí nos olvidamos de aclarar. No sé si alguien quiere decir algo, los jefes, o alguien quiere decir algo antes. O lo digo. Bueno. En la parte, viste, que cuando nombramos que hicimos la listita arriba de las enfermedades de los, o sea, que puedan tener los pacientes en comorbilidades, un par de aclaraciones que por ahí no dijimos. Por ejemplo, en los pacientes que tengan trastornos pulmonares, es muy frecuente que los pacientes vengan, que tengan asma, ponele. Muchas veces, muchos nos refieren que tienen salbutamol a demanda, o algunos tienen un tratamiento ya establecido, y otros por ahí dicen, no, me hago PAF cuando me siento un poco mal, cuando siento que se me cierra la garganta, y si lo trajeron a la internación, al salbutamol, le decimos que antes de ingresar a quirófano, se hagan un PAF, antes de subir a quirófano, ¿sí? No obstante, si se olvidan, si no lo tienen, se los podemos hacer nosotros, ni bien ingresan a quirófano. Así que eso tenerlo en cuenta para mantener la vía aérea permeable, para evitar algún broncoespasmo o alguna complicación que podamos tener si vamos a intubar, por ejemplo. Después, lo otro que vos dijiste también de enfermedad cardiovascular, lo de la hipertensión, pacientes hipertensos tenemos siempre, es muy frecuente, así que el tema de los IECA y los ARA2, como vos dijiste, es controversial, pero nosotros no suspendemos ni IECA ni ARA2, no nos metemos con esa medicación. Y bueno, también, como dijiste, hay mucha bibliografía con respecto a la hipotensión refractaria que pueden hacer durante la inducción, si se suspendieran los IECA, los ARA2. Y que se podría hacer bueno, mi conexión a internet inestable me pasa siempre. Después, los pacientes, como dijiste, con la metformina, ponemos en el cuentito, se me está pidiendo por la conexión inestable. Sí, estás hablando muy lento. Estoy hablando re rápido encima. Bueno, pero ¿se escuchó todo lo otro? Sí, se escuchó. Joya. Bueno, los pacientes con diabetes, que también son muy frecuentes, ¿cómo hacemos el cuentito? Suspender metformina, realizar controles durante la internación, realizar controles seriados con hemoglucotest y realizar correcciones con insulina según tablas. No sé si vieron que por ahí en la sala de neuro hay un cartelito pegado que según los valores de insulina que tengan los pacientes, de glucemia que tengan, son los valores, las unidades de insulina que le pasan para corregir. Así que este es el cuentito.
El cuentito del salbutamol también lo ponemos en indicaciones. Indico un PAF o PAF de realizar PAF de salbutamol antes del ingreso al quirófano. Además de decírselo al paciente. Y después, enfermedad renal crónica, importante también tenemos, no siempre, pero a veces lo solemos ver, preguntar si están en diálisis, cuántas veces hacen diálisis. Generalmente están en diálisis trisemanal. Yo esto me olvidé de decírtelo, Juanjo, cuando lo hablamos. Y preguntamos cuánto le sacan, porque los pacientes por ahí no entienden tanto vocabulario exacto, entonces le preguntamos cuántos kilos te sacan cada vez que haces diálisis, te van a decir 1 o 2 kilos, y según eso más o menos es también cuánto va a tolerar de líquido por día, tomando él o ella vía oral, y les preguntamos también si orinan, si no orinan, y eso, bueno, nos da a nosotros pauta de su manejo de la enfermedad. Y si tuvieran fístula para la diálisis en los pacientes con enfermedad renal crónica, utilizamos todo el manguito de la TA, el saturómetro, todo en el otro brazo, no utilizamos el brazo de la fístula. Y bueno, lo último, ya no voy a seguir, lo de la anticoagulación, los cuadritos que pusimos están fáciles para leerlo, que les quede como machete para cuando estén ahí. Es muy frecuente que los pacientes estén, si están mucho tiempo internados, por ejemplo, con heparina no fraccionada en dosis profilácticas. Generalmente vamos a ver que están indicadas como 5.000 unidades cada 8 horas, esas dosis profilácticas, y las suspendemos de 4 a 6 horas si es endovenosa antes, o 8 o 12 horas si llegara a ser subcutánea antes del procedimiento. Entonces eso también lo ponemos en indicaciones. Si suspendemos, indicamos suspender, siempre evaluando riesgo-beneficio de si el paciente se va a beneficiar, si vamos a hacer un bloqueo, como decía ese cuadrito que puso Juanjo, o si, por ejemplo, vamos a hacer una gastrostomía, evaluamos riesgo-beneficio. Justo tuvimos una paciente que le hicieron una amputación y está anticoagulada con enoxaparina, y nosotros tenemos que hacer, la suspendieron, una gastrostomía, entonces riesgo-beneficio. ¿Le suspendemos la anticoagulación para hacerle una sedación para la gastrostomía o no? Eso lo vamos a ir viendo, ya lo vamos a ver particular con cada paciente, y lo podemos charlar entre nosotros o con los más grandes que por ahí también nos pueden dar una mano. Lo mismo la heparina de bajo peso molecular, dosis profiláctica, dosis tratamiento, eso también lo vamos viendo, es menos frecuente que la tengan, pero cuando la suspendemos. Y bueno, creo que nada más, no los torturo más. Una sola cosita de lo que decía Marti para agregar, es que lo que más usualmente suspendemos nosotros es la heparina profiláctica. El resto, y de los anticoagulantes y qué sé yo, tenemos que, como dice Marti, ver el paciente, pero por lo general tenemos que ver por qué lo tiene, y ya no es nuestra injerencia. Lo que se suele hacer es pedir una interconsulta con hematología para que ellos evalúen la potencial suspensión de esos anticoagulantes. Lo que sí está bueno es saber cuáles son los tiempos, son 3 días, 7 días, porque si yo veo que, por ejemplo, les va a pasar un montón de veces que hay pacientes que están, no sé, con silostazol, y los operan al día siguiente los de vascular, y ustedes planean hacerles una raqui. Bueno, van a ver que muchas veces los de vascular les dicen, bueno, ¿qué querés que haga? Pero igual. Sí. Pero ustedes tienen que avisarle a los plantas o al superior que tengan en quirófano que no se suspendió, que ustedes indicaron, aunque sea una interconsulta con hematología. Digamos, está bueno conocer esos tiempos, no para suspenderlos nosotros, porque además 7 días antes es raro que los veamos, pero sí para tener en cuenta el riesgo de que, por ejemplo, hagan un hematoma y queden paralíticos. O sea, es realmente un gran riesgo, aunque algunos se arriesgan a pinchar. Sí, yo la semana pasada tuve una paciente de vascular que había tomado el silostazol el domingo y la operaron, y el lunes se internó, y el martes no llegamos a las 48 horas, ya no me acuerdo cómo era, ni a las 42 ni 48. Entonces yo le indiqué suspender silostazol 42 o 48 horas, ya depende, con 42 horas estamos, y solicité interconsulta con hematología. Lo más probable era que no iban a hacer la consulta con hematología en 24 horas desde que yo lo fui a ver hasta que la operaron, y lo más probable es que íbamos a hacer la raqui igual
aunque no lo haya suspendido. Pero bueno, nosotros lo dejamos pedido y yo lo hablé con mi planta, que era Burriel, y él me dio el ok para hacer la rack igual. Pero por eso siempre lo escribimos y lo avisamos, para quedarnos tranquilos y bueno, y para hacer las cosas bien también. Che, una cosa aparte, ya que estamos en la clase de preanestésicos que no tiene nada que ver con lo que están hablando de ahora Martí y Aus. Cuando vayan a hacer los pre, que siempre han ido acompañados por un R2 hasta que se defina lo contrario, traten de hacerlo lo más temprano que puedan, y si están con un R3 o un R4, envíenle el preanestésico antes de irse al hospital por si tienen que modificar algo. Porque quizás hay algo que se olvidaron, o sobre todo el tema de las camas en terapia, o los cuidados postoperatorios, o X cosa, no importa. Y si se van del hospital y es importante, van a tener que volver. Y no está bueno para ustedes. ¿Bien? Entonces traten de hacerlos pre-temprano, total los horarios son bastante light. Mandarlo temprano, charlar temprano con el superior con el que estén para poder hacer las cosas prolijas. Solo eso. Hola, ¿se escucha? Sí. Buenísimo. Es casi presencial. ¿Qué les iba a decir? Muy buena la clase, Juan. Yo anoté un par de cositas que quedaron ahí medio dando vueltas en el tintero, algunas de las cuales no tengo una respuesta por sí o por no, que de hecho algunas habían quedado, por ejemplo, hoy habíamos hablado del SG, cuándo pedir, cuándo no. Si uno va a los libros, en general, si tiene un paciente joven, difícil definir joven, ¿no? Pongámosle, por ejemplo, para lo que es un paciente ambulatorio, que sería típico procedimiento de gastro, que viene, se hace el estudio y se va, como para que tengan una idea, más o menos 40 años para abajo. El tema del SG, en principio, más o menos, si fuera menor de 40 a 45 años, sin comorbilidades, hacerle un electro virtualmente uno tendría 0, algo por ciento de chances de encontrar algo raro si el paciente no refiere ninguna sintomatología, ¿sí? O sea que costo-beneficio estaríamos gastando un montón de plata en electrocardiograma que no rinde, ¿sí? A fines prácticos, lo que se hace en este hospital, se hace también en el Niños, se hace también en el Cestino, donde yo estoy, no sé el resto, todos los pacientes que son para cirugía programada, el electro va de rutina, ¿sí? Para los pacientes de guardia, siempre consulten con el planta con el que esté. En general, yo suelo tomar el mismo criterio que se toma para un ambulatorio, o sea, menos de 45 años, sin comorbilidades, en principio nunca, salvo que tenga algún síntoma sospechoso o algo raro. Más de esa edad hay que ver, si tiene 46 años, pero no tiene ninguna sintomatología, tampoco le pediría, ¿se entiende? Pero a partir de ahí empezar a ver de esa edad para arriba si se justifica o no pedir el electrocardiograma, ¿sí? O sea, si uno fuera medio kirchnerista de electro para todos y todas, me parece que no, ¿sí? Pero bueno, eso habría que verlo, pero ese corte por lo menos de menos de 45 sin comorbilidad, me parece bien por lo menos para empezar a seleccionar a quienes sí y a quienes no. Se iba a hacer, que quedó pendiente y tendríamos que hacerlo, un Ateneo conjunto con cardio para poner criterios de a quienes siempre y a quienes nunca, ¿sí? Pero bueno, eso quedó pendiente, es algo que podríamos organizar, había quedado en el tintero. Después de la parte, hablaste algo de la parte de cirugía de tórax y demás, obviamente la indicación no va a ser nuestra, ¿sí? Todavía le falta algo de camino por recorrer. Van a ver que para que un paciente se opere de tórax y se le reseque el pulmón, va a haber una serie de pruebas específicas que sí el paciente sí o sí va a tener, ¿sí? Por ejemplo, el paciente se opera de tórax, sí o sí va a tener una espirometría, ¿sí? De cajón. Lo que sí, lo que dijiste, guarda, pues dijiste el paciente restrictivo que le cambiamos la relación IE. Acuérdense al paciente que le cambiamos la relación IE al paciente obstructivo, ¿sí? Caso típico, el asma, ¿sí? Acuérdense que la gracia de esos pacientes, paciente POC también entraría en esa categoría, hay que ver porque hay distintos tipos de POC, si se acuerdan, sí, no todos los tipos de POC son iguales, acuérdense que estaban los sopladores rosados, los congestivos azulados, no todos los EPOC son iguales,
pero a fines prácticos acuérdense que a los que son obstructivos, asma, EPOC, sí les conviene una relación IE más larga porque le doy más tiempo expiratorio para que eliminen el aire. ¿Sí? Lo que tienden a hacer esos pacientes es atrapar. Si yo les doy poco tiempo para expirar, en cada ciclo le queda una cuota de aire que no puede ir expirando y eso me va a aumentar las presiones y me puede traer un montón de problemas. ¿Sí? En cuanto a los riesgos, que vos dijiste bien que estaba el riesgo 1, 2 y 3, el 3 es el que está cardio. Acuérdense que está el riesgo de tipo 4, ¿sí? Que a veces no lo van a ver. El riesgo de tipo 4 directamente es no operar, ¿sí? O sea que si se opera, virtualmente se muere. Sí, pero algunos pueden ver, así que sépanlo por lo menos que existe. Eso existe solo acá en este hospital. O sea, no, por eso no lo encontré en la bibliografía, porque lo inventaron acá los de Carlos. Pero bueno, sépanse que por lo menos en el ámbito del poli pueden ver algún riesgo de grado 4, que es cirugía contraindicada, ¿sí? O sea, Directamente. existe la clasificación de riesgo, pero no eso de que 6 meses, si es un 1 sirve, 6 meses, si es un 2 ya no sirve. Eso es de este hospital, ¿no? Bien. Y en cuanto a los límites de la raquia, acuérdenselo, los conservadores son 70-70, en general 50.000 plaquetas, 50 de protrombina, estamos bien ya como piso. Sépanse que eso depende también del libro que lean, ¿sí? Si van a los que son hematólogos puros, estrictos, que obviamente no son anestesiólogos, 20.000 plaquetas, 20 de protrombina se considera como un límite aceptable y van a ver que, por ejemplo, los pacientes que le hacen quimio intratecal, esos pacientes jamás van a tener más de 80.000 plaquetas, más de 80 de protrombina, ¿sí? Entre la medicación más la quimioterapia, en general siempre son deficientes de todo. En esos pacientes incluso la quimioterapia intratecal se hace, ¿sí? O sea que si bien el riesgo existe, o sea 50-50, 50.000 plaquetas, 50 de protrombina, es bastante aceptable aún para pinchar, ¿sí? Y por mi parte no mucho más, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo, si les quedó alguna duda, ¿sí? Sí, básicamente por democracia. Bueno, gente, si no hay ninguna duda, si más o menos quedó todo claro, por hoy terminamos. Cualquier cosa, si queda algo en el tintero, lo conversamos en la semana. Perfecto, gracias. Adiós. Gracias. Muy buena, Juanjo. Nos vemos, gracias.